Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo están mis jovencitos del octavo año básico? La tía los extrañó mucho, una semanita sin hacerles videos. ¿Ustedes también me extrañaron? Qué bueno. Vamos a comenzar entonces nuestra clase, pero antes quiero que me diga ¿cómo está Javiera? ¿Cómo está Yaciara? Cuéntenme, a ver, la escucho. ¿Cómo están los varones? ¿Cómo está Nicolás Martínez? Nicolás Gajardo. ¿Cómo está Esteban? Benjamín. ¿Cómo está Jesús? ¿Bien? Que bueno, la tía se alegra mucho de que estén muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar nuestra clase grabada con fecha de 26 de octubre del año 2020. Así es, ya estamos a 26. Aprovechando esta clase grabada, le quiero enviar un cariñoso saludo de cumpleaños a la Javi que estuvo de cumpleaños hace poquitos días. Así que, feliz cumpleaños Javi a través de la clase grabada, ¿ya? Ahora sí, bellos estudiantes, vamos a comenzar con lo más importante, el objetivo de la clase. ¿De qué creen que se tratará nuestra clase el día de hoy? Así es, de la Revolución Francesa. No les voy a adelantar mucho. Vamos a partir con el objetivo. Nuestro objetivo de la clase es identificar características de la Revolución Francesa a través de la siguiente presentación PowerPoint con el objetivo de ampliar su conocimiento en la asignatura y en historia, por supuesto, ¿cierto? ¿Qué les parece el objetivo? ¿Han escuchado algo sobre la Revolución Francesa? ¿Les suena un poquito? ¿Recuerdan que vimos la Revolución o la Independencia de Estados Unidos? Ya, esto viene después, así que mucha atención. ¿Qué vamos a hacer en nuestro objetivo? Vamos a identificar sus características, ¿ya? Así que vamos a comenzar recordando lo que vimos en la clase anterior. ¿Y cómo lo vamos a recordar? Con las siguientes imágenes. A ver, Jesús, ¿de qué se trata esta imagen? A ver. Yo sé que me va a responder. Esta imagen. ¿De qué se trata Benjamín? En la retroalimentación me la respondió súper bien. ¿De qué se trata Benjamín? Muy bien, de la independencia de Estados Unidos, ¿cierto? ¿Y de qué se trataba la independencia? A ver, Yaciara, Javiera, ¿de qué se trataba? Muy bien, cuando 13 colonias de Norteamérica se enfrentaron contra Gran Bretaña. ¿Y esta imagen de qué se trata? A ver, Jesús, Esteban, Nicolás Martínez, ¿de qué se trata? Del motín del té, ¿se acuerdan? Cuando un grupo de ciudadanos estaba muy enojado porque habían subido los impuestos del té, ¿y qué hicieron? Echaron al mar 3 barcos llenos de cargamento de té, los echaron así al mar y se perdió todo el cargamento. ¿Recuerdan ahora sí lo que vimos en la clase pasada? Súper bien, entonces ahora sí que sí, comenzamos con la clase del día de hoy. ¡Viva la revolución! ¿Qué les dice esta imagen? A ver, los colores que aparecen ahí, ¿de qué bandera serán? A ver, Javiera, Yaciara, Nicolás Gajardo. Muy bien, de la Revolución Francesa. ¿Y qué será la Revolución Francesa? ¿Serán peleas? ¿Por qué? ¿Por qué comenzará la Revolución Francesa? Como todas las revoluciones, o la mayoría de las revoluciones, empiezan por las... A ver, ¿por qué empiezan? Por las injusticias. Vamos a ver qué tipo de injusticias pasaban en la Revolución Francesa o en Francia en ese tiempo. La Revolución Francesa fue un proceso social y también político desarrollado en Francia entre los años 1789 y 1799. Es uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna debido a sus transformaciones y posteriores consecuencias. Además, fue modelo para posteriores revoluciones. Por lo tanto, ¿qué sabemos ahora de la Revolución Francesa? ¿Cuántos años duró? A ver, recuerden. Muy bien, duró 10 años
y además fue un modelo para las posteriores revoluciones, ¿cierto? Continuamos aprendiendo. La injusticia dentro de la sociedad francesa, que era lo que le hablaba al comienzo, ¿cierto? ¿Por qué surgía? Su sociedad era estamental y, como representa el gráfico de la izquierda, un 10% de la población era privilegiada, controlando el poder político, eran dueños de las tierras y dueños de la ley. En cambio, el grueso de la población, que representaba un 90%, era más baja, ¿cierto? A pesar de sus trabajos, de su esfuerzo y además de los altos impuestos que llevaban en su carga, ¿cierto? Porque ellos eran los que más trabajaban en el reino. Por lo tanto, si analizamos un poco el gráfico, aquí se ve el 10% que eran los privilegiados y el 90% que eran los no privilegiados. ¿Saben dónde ocurre una situación similar? No con los mismos rangos de porcentaje. En Chile pasa una situación similar. Ahora, mis queridos estudiantes, vamos a seguir profundizando en la desigualdad que existía en la Revolución Francesa. Aquí tenemos dos imágenes. Se puede apreciar la nobleza y la riqueza. Se puede ver que están todos bien vestidos, todos muy cómodos, contentos, seguro con la guatita llena. Y aquí se ve el pueblo y la pobreza. Se ven niños sentados en el suelo, tristes, no vestidos adecuadamente, y se ve que están comiendo, pero escasamente en un platito pequeñito con pequeñas porciones. Esto es lo que marcó la Revolución Francesa, la desigualdad que existía en ese tiempo, que surgió en el año 19. Ahí estaba, sí. Ya. Los problemas económicos y la crisis del año 1789 fueron claves. Vamos a comenzar con la crisis económica. Se extendió desde el año 1780 y afecta a los precios de los productos como el pan y el vino. Los pobres son los más afectados debido a que tenían que pagar más por sus alimentos. Por lo tanto, el pueblo se rebeló contra el clero y la nobleza, y el clero decidió no pagar el diezmo. ¿Y qué era el diezmo? ¿Se acuerdan? Eran los impuestos de la iglesia, ¿cierto? Entonces estaba la nobleza primero, el clero y luego estaba el pueblo. El pueblo se rebeló contra el clero y la nobleza y el clero ya no quiso pagar los impuestos. Continuamos. En el ámbito fiscal, todas las guerras en las que participó Francia tuvieron un alto precio. Ello llevó a que se produjera un grave déficit fiscal, que en el fondo quiere decir un grave déficit económico. Uno de sus últimos esfuerzos, ¿se acuerdan a quién apoyó Francia? Que lo vimos en la clase anterior. Excelente. Apoyó a Estados Unidos en su independencia, ¿cierto? No solo con dinero, también con soldados. Continuamos. Por último, tenemos la crisis política. El rey Luis XVI pierde la credibilidad debido a que el pueblo le quita su apoyo, ya que sus reformas económicas y políticas estaban estancadas, es decir, no avanzaban sus reformas. La clase privilegiada francesa también quitaron cierto apoyo al rey, principalmente porque se veían amenazados, ¿cierto? Y no querían perder su poder ni sus posiciones que tenían, ¿cierto? Continuamos entonces. Aquí tenemos una imagen, la cual, si la pueden ver, ¿qué les representa a ustedes? A ver. ¿Qué representa esta imagen para usted, Nicolás Martínez? Jesús, esta imagen, ¿qué quiere decir? A ver, ¿qué le causa esta imagen? Yaciara, Benjamín, ¿qué le causa? Que los nobles estaban sobre el pueblo, los pisoteaban, los humillaban, los explotaban. Por esa razón surge la Revolución Francesa. Ahora vamos a ver diferentes
diferentes detalles y características de la convocación a los estados generales. ¿Qué serán los estados generales? ¿Han escuchado de eso alguna vez? Pues lo vamos a ver ahora. En el año 1789, producto de la crisis económica del reino, Luis XVI tuvo que convocar a una reunión denominada Estados Generales. Este evento reunía a los 3 representantes de Francia. ¿Cuáles eran los 3 representantes de Francia? Que se los dije hace un ratito. ¿Se acuerdan? Vamos, lo dije recién. ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba primero? La nobleza. Muy bien. ¿Quién seguía a Benjamín? El clero. Excelente. Y por último, ¿quién estaba? A ver... ¿Esteban? Vamos, yo sé que usted puede. El pueblo. Excelente. Por lo tanto, en los estados generales es una reunión que estaban estos 3 estamentos, ¿cierto? Estos 3 grupos de personas. Como no querían perder sus privilegios, ni la nobleza ni el clero, por supuesto los más ricos no querían perder el poder, se enfrentaron al pueblo. Para ello se unieron y pidieron que el voto fuera emitido por cada estamento con el fin de lograr los 2/3 por sobre el pueblo. A esto, por supuesto, se opuso el pueblo y solicitó que los votos fueran emitidos individualmente. Es decir, ¿qué hicieron los nobles y el clero? Querían que fuera un voto general por el estamento, es decir, todas las personas que componían la nobleza y el clero fueran un solo voto. Por lo tanto, así aseguraban su victoria, porque se unieron, ¿cierto? Pero por supuesto el pueblo lo rechazó y pidió que fuera de forma individual el voto. De igual forma, la nobleza y el clero se negaron a la solicitud del pueblo. Ante esta situación, el Estado llamó y motivó a su gente a formar una asamblea nacional. ¿De qué se tratará la asamblea nacional? Es como una reunión, ¿cierto? Con todas las personas que quieran participar para ver nuevas formas de gobierno y nuevas formas de que no se han pasado a llevar, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos una imagen, la reunión de los estados generales, la nobleza, el clero y el pueblo en el siglo XVIII, miren. Por acá está la nobleza, se nota por los trajes, ¿cierto? Por cómo están vestidos. Tenemos al clero y al pueblo. Se nota al tiro en la imagen, ¿cierto? Si lo pueden apreciar. Continuamos entonces. La reunión de los estamentos, el 9 de julio de 1789, se convierte en una asamblea constituyente. El objetivo de ella era redactar una nueva constitución y romper con el antiguo régimen, ¿cierto? Se hace esta reunión, ¿para qué? Para romper con la desigualdad que existía en ese tiempo, que surgió desde el año, a ver, 1789, muy bien. Luis XVI, rey de Francia, intentó desarticular la Asamblea Constituyente, a lo que el pueblo enfurecido reaccionó con el asalto y toma de las Bastillas el día 14 de julio de 1789. ¿Saben qué son las Bastillas? Era la cárcel más importante de Francia, donde se concentraba todo el poder. Entonces el pueblo, muy enojado porque el rey quería desconstituir, ¿cierto?, lo que ellos habían formado, el pueblo se rebeló y se tomó esta cárcel. Con este acontecimiento estalla la Revolución Francesa, la cual se extiende desde París a otras regiones. Entonces este fue el hecho que desembocó, ¿cierto?, la Revolución Francesa, y partió entonces con la toma de esta cárcel, que era la más importante de Francia. ¿Cómo se llamaba? Para que no se le olvide para la próxima retroalimentación, puede hacer pregunta. Las Bastillas, muy bien. Recuérdense de la basta del pantalón, las Bastillas, así se van a acordar. Continuamos entonces, aquí tenemos la Asamblea Constituyente el 9 de julio del año 1789, ¿cierto? Ahí se ve que todos están opinando, algunos se ven peleando, ¿cierto? ¿Y qué pasó con todo esto? La nueva organización
y los cambios de la Asamblea Constituyente. ¿Qué lograron? A ver, lo más importante, los logros. En cuanto a la reforma eclesiástica, que es todo lo que tiene que ver con la Iglesia, esta reforma determinó que los bienes de la Iglesia pasaban a ser propiedad estatal, es decir, de todas las personas que vivían entonces en Francia. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esta declaración permitió reconocer y garantizar las libertades personales, la igualdad ante la ley y la propiedad, que eran los que más buscaban los ciudadanos franceses. En cuanto a los derechos feudales, se suprimió el diezmo, las leyes que beneficiaban a las clases privilegiadas, y también permitió que todo ciudadano accediera a cualquier tipo de cargo. Justo, ¿cierto? Y por último, la Constitución. Se redactó, una nueva Constitución, la cual fue promulgada en el año 1791 y ella convirtió en Francia en una nueva monarquía constitucional donde el rey perdió funciones legislativas, es decir, ya no tomaba todas las decisiones, las cuales fueron asumidas por asambleas legislativas, es decir, por el pueblo, de cierta forma, ¿cierto? ¿Qué les parecen los logros? Excelente, ¿cierto? ¿Qué busca uno? Igualdad, que todos tengan los mismos derechos. Una vez declarados los derechos del hombre y los ciudadanos, los delegados encargados de formular estos decretos sintetizaron también 3 principios. ¿Cuáles eran los principios? Muy importantes y que no se les olvida. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué les parecen esos principios? ¿Qué opina usted, Javiera? Está bien, ¿cierto? Porque todos tenemos que tener los mismos derechos. Aunque uno nazca rico o así uno nace pobre. Uno tiene que tener los mismos derechos. Todos somos iguales, ¿cierto? Y en cuanto a la libertad, todos somos libres de dar nuestra opinión, por supuesto, con respeto, sin pasar a llevar al resto. Y por supuesto, la fraternidad, todos somos humanos, todos somos hermanos, así que por supuesto, todos tenemos que ser tratados de la misma forma. Ahora, mis bellos estudiantes, les tengo un video para resumir lo que hemos visto en la clase del día de hoy. Esperemos que la tía le funcione. Por ahí viene, por ahí viene. Se está demorando un poquito, paciencia. Vamos a ver. Ahí sí. Ahora sí. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, ya que supuso el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea y el mayor cambio político y social que se ha conocido nunca en Europa. Se produjo a finales del siglo XVIII, exactamente en el año 1789. Por aquella época, en Francia gobernaba el rey Luis XVI. Era una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía todo el poder y podía tomar todas las decisiones que le diera la gana sin tener que rendir cuentas a nadie. Gracias a este poder, Luis XVI y todos los nobles que le apoyaban tenían grandes riquezas y grandes privilegios. Mientras tanto, el pueblo llano, la burguesía, la gente normal, como los abogados, médicos, artesanos, comerciantes o campesinos, tenían que pagar muchos impuestos y vivían, la gran mayoría, en la miseria. Hartos de esta situación, las clases sociales más desfavorecidas formaron una asamblea nacional y se comprometieron a escribir una constitución donde se recogieran los derechos y deberes de todas las clases sociales de manera más justa e igualitaria. A partir de ese momento,
comenzaron violentos disturbios. El 14 de julio de 1789, en París, la capital de Francia, una gran masa de gente se dirigió a la Bastilla para liberar Se nos quedó pegado el video. a todos los encarcelados que se habían opuesto al rey. Este asalto se convirtió en el símbolo de la revolución. En el resto del país también hubo muchas revueltas y los campesinos se rebelaron violentamente contra los nobles, saqueando y destruyendo sus castillos. La Asamblea Nacional tomó el poder y gobernó basándose en 3 grandes ideas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los nuevos gobernantes escribieron un documento muy importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antecedente de la Constitución que se aprobó 2 años después. El pueblo francés destronó al rey Luis XVI, y tanto él como la reina María Antonieta, su esposa, fueron decapitados en la guillotina. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron muchas, pero lo más importante fue que acabó con la desigualdad entre las clases sociales, que se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos y que se difundieron las ideas democráticas al resto de los países de Europa. La verdad es que conociendo el pasado se entiende mejor el presente y se mejora el futuro, ¿no os parece? Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció el video, mis bellos estudiantes? Fue un poco el resumen, ¿cierto?, de lo que vimos en la clase de hoy. ¿De qué se trató la clase de hoy, Javiera? ¿La escucho? Excelente, de la Revolución Francesa. Benjamín, ¿qué motivó la Revolución Francesa? Muy bien, la desigualdad. Esteban, ¿qué lograron? Terminar con la desigualdad social, ¿cierto? Excelente. Y además lograron que se respetaran los derechos de las personas. ¿Y cuáles eran las 3 palabras clave? A ver, ¿quién recuerda? Libertad. ¿Cuál más? Igualdad y fraternidad. Muy bien. ¿Le gustó la clase de hoy? A mí me pareció súper entretenida. Se parece un poquito, ¿cierto?, como le dije anteriormente, a lo que está pasando en la actualidad hoy en Chile. Así que, mis bellos estudiantes, vamos a ver la actividad de la clase. Deben realizar un resumen de lo que hemos visto. Puede ser a través de un video donde ustedes me vayan explicando de qué se trató la clase, de qué se trata la Revolución Francesa, o bien lo pueden escribir. Pueden hacer un dibujo también y me lo pueden explicar a través de un video o de un audio. Por lo tanto, mis queridos estudiantes, ¿logramos el objetivo del día de hoy? A ver, ¿quién se acuerda del objetivo? A ver, Jesús, ¿de qué se trataba el objetivo del día de hoy? Vamos, para finalizar la clase tenemos que saber si cumplimos o no el objetivo. Conocer las características de la Revolución Francesa, muy bien, a través del PowerPoint y del video que vimos. Logramos reconocer las características principales de la Revolución Francesa, los principales hechos, cómo partió, qué la originó y qué se logró. A ver, Yaciara, ¿lo logramos? Muy bien, entonces cumplimos nuestro objetivo de la clase. Y con eso damos por terminado la clase del día de hoy. Le envío muchos besos, muchos abrazos. Los invito, por supuesto, a seguir viendo los videos porque la tía los hace con mucho amor y mucho cariño para que sigan aprendiendo. Besos y abrazos. Recuerden enviar la evidencia y antes de hacer la guía, lavarse bien las manitos. Chao, estudiantes.